en Instagram, ya estás, falta acá. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Voy viendo ahí las personas que se van uniendo. Bienvenidos a todos. Los voy a invitar a que se preparen un rico té. Yo acá estoy con mi tacita preferida de mi amado Gustav Klimt, con un tecito de canela para compartir este momento todo este rato que vamos a estar juntos. Prepárense un tecito rico, un café, un mate, y durante 45 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo preguntas, ideas, tips. Vamos a esperar unos minutitos que se sume gente para poder comenzar. Hola, hola a todos los que me saludan. Desde Córdoba, muy bien, me gusta, me gusta. Me gusta que me digan de dónde me escriban. De Buenos Aires. Desde Misiones, Posadas, desde Paraná, muy bien. Río Negro, Paraná, Misiones, Santa Fe, Rafaela, Tres Arroyos, Entre Ríos, La Plata, Gualeguay, Avellaneda, Tucumán, bueno, muy bien, Jujuy, La Plata, San Luis, Rafaela, Santa Fe. Bueno, Chaco, muy bien, Pergamino, Córdoba. Bueno, muy lindo ver desde todos los lugares que la gente se va sumando. Bueno, para los que no me escucharon al principio, vamos a ir arrancando, vamos a ir empezando. Les decía que los invito a todos a que se preparen algo rico para tomar o, ¿por qué no?, para comer, para picar en estos 45 minutos, una hora que vamos a estar juntos. Eh, yo estoy acá con mi tacita ya y mi tecito para tomar mientras converso con ustedes. Antes de comenzar con toda la charla, lo primero que quiero hacer es agradecer a el periódico El Cisne, a Ricardo Unamuno y a Tomás Unamuno por esta invitación, por esta oportunidad, por todo el apoyo que me dieron estos días para armar este encuentro. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, les cuento un poquito quién soy. Soy María Elena Cantoni, licenciada en fonoaudiología. Eh, Trabajo en esta hermosa profesión desde siempre, no desde que nací, pero casi. Y en los últimos años me he especializado en neurolingüística, dedicándome con todo el equipo que trabaja conmigo, con el equipo con todas las que trabajamos juntas, a los trastornos de desarrollo. Después vamos a hablar un poquito más claramente, ¿no? Y paralelamente al trabajo con niños, con bebitos, con niños y con sus familias que vengo haciendo desde siempre, intentando armar un equipo de trabajo. Yo siempre les digo a mis padres que me gusta armar un equipo de trabajo, no me gusta el profesional que tiene el saber disociado de la familia. Esto es un intercambio, es un ida y vuelta, es un compartir permanente y el lenguaje está en todas las áreas de nuestras vidas.
A mí me gusta decir que, bueno, más allá de toda mi formación y de todo lo que estudié y sigo estudiando, porque sigo aprendiendo todo el tiempo, todos los años hago algún tipo de formación diferente y sigo queriendo aprender, sigo siendo curiosa y queriendo investigar y aprender. Más allá de todo ese bagaje intelectual que puedo tener, digo que las dos pilares de mi trabajo son el juego y la creatividad, la terapia lúdica que hago con todos mis pacientes y el amor, el vínculo. ¿Sí? No se puede trabajar con un otro si no se trabaja a partir de la creación de un vínculo y sobre todo con un niño. Y obviamente el lenguaje de los niños es el juego, por eso la charla de hoy. Eh, Así que siempre desde que empecé a ejercer esta profesión tuve una gran curiosidad y una gran pasión por el juego y la creatividad. Eh, Cuando estudié es como que nos enseñaron técnicas, ¿no? Técnicas para poder hacer hablar a un otro, para hacer hablar mejor a un otro, pero no aprendí tanto cómo divertirme mientras trataba a un niñito y cómo hacer que el niño se divierta. Si yo no me divierto, el chico tampoco se divierte. Y si el niño no se divierte, no aprende, ¿sí? No mejora. Y si el niño no se siente querido y aceptado y avalado y reconocido, tampoco va a mejorar. Así que más allá de todas las técnicas y de todo lo que podamos saber, eh, nunca podemos olvidarnos de estos pilares tan importantes, tan importantes. El lenguaje o la comunicación, porque las fonoaudiólogas nos especializamos en comunicación, la comunicación no es solo lenguaje, son solo palabras. La comunicación es el habla, es el lenguaje, es la comunicación a través de lo gestual, a través de lo corporal, a través de lo emocional, a través de nuestras ideas y pensamientos. El lenguaje, cuidado que no se muere. El lenguaje nos permite comunicarnos con nosotros. El lenguaje, ahí me piden que hable un poquito más fuerte. Me olvidé de preguntar si se escuchaba bien. Tenía que preguntarles. Tenía que preguntarles si se escuchaba bien. Si se escucha bien, pónganme una manito así, que yo los voy leyendo, ¿sí? A veces me parece que hablo muy fuerte y bueno, ahora estaba hablando muy bajito, parece. Les decía que nos comunicamos a través de... Ahí está, bueno, ahí me escuchan mejor, parece. Bueno, muchas gracias, gracias por responderme. Les decía que nos comunicamos de forma gestual, de forma corporal, a través de palabras. Y la comunicación es en primera instancia con nosotros, luego con los otros. Y bueno, ahí acabo de ver a alguien, a una persona que quiero mucho. Y dentro de toda esa comunicación y de todos esos ámbitos de nuestra comunicación, trabaja una fonoaudióloga y una neurolingüista, abarcando y tratando de acompañar a ese niño y a su familia en el desarrollo, en el mayor desarrollo de todas las posibilidades en cada una de todas sus áreas que le permitan comunicarse y básicamente ser una persona feliz. Bueno, por eso les contaba un poquito esto. Además de mi trabajo de fonoaudióloga, siempre estoy como tratando de desarrollar y acompañar a otros adultos en el desarrollo personal de su creatividad y de su posibilidad de juego, para poder usarlo en su trabajo o para poder usarlo en su vida cotidiana. Es algo que desarrollar las posibilidades creativas es algo que me continúa intrigando y me resulta apasionante. Cuando estoy personalmente conectada con mis posibilidades creativas, toda mi vida es más fácil y más gratificante. No solo más fácil, más gratificante. Cuando siento o estoy conectada con todas esas conversaciones que están en mi cabeza limitantes, todo resulta más complicado, ¿no?
Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa con este mundo que se ha, en cierta forma, detenido con esta pandemia? Eh, este gran desafío en el cual estamos todos. A mí me gusta pensar este momento como una gran posibilidad. Y más allá de todas las limitaciones que pude haber sentido y que sigo sintiendo en algunos momentos, trato siempre de pararme, como siempre digo, en la baldosa de al lado, la que me indica y la que me muestra todas las posibilidades y todos los desafíos que me trae este momento. Eh, Me gusta decir que en este momento las paredes de nuestra casa, eh, se han transformado en paredes de espejos, ¿sí? Porque hace tanto tiempo que estamos adentro de nuestras casas y pasamos tanto tiempo en nuestros hogares que es imposible no mirarnos, ¿sí? La pandemia es una invitación a volver a mirarnos. Es una invitación a estar adentro, pero no solamente adentro de nuestro hogar, adentro de nosotros, que es en realidad el mayor hogar que todos tenemos, el hogar más sagrado, es nuestro interior. La vida en el mundo externo, en el mundo exterior es maravillosa, es fascinante, está llena de experiencias y de recursos y aprendizajes a cada segundo, pero muchas veces el afuera y el trajín y el correr y vivir en automático nos distraen y nos alejan de nosotros, ¿sí? Eh, y ahora, pudiendo estar adentro, pudiendo estar más en silencio, más en quietud, irremediablemente nos encontramos, ¿sí? Nos encontramos con nosotros, nos encontramos con los que están transitando este aislamiento, con algún ser querido, parte de su familia, con esos vínculos cercanos. Y tenemos una gran oportunidad de, de volver a mirarnos a los ojos, de volver a sentarnos y compartir una rica comida, de compartir juegos de mesa, yo escuchaba tantas cosas que la gente está haciendo y que yo misma estuve haciendo en todo este tiempo, que hacía mucho tiempo que no hacía, que no le dedicaba el tiempo a mirar fotos de hace mucho tiempo, revisar mi biblioteca y volver a releer libros de hace años, mirar agendas, hacer limpieza también, ¿no? Y grandes fogatas con cosas que hace tiempo que tenía que sacar y no sacaba. Bueno, es un volver a conectar, volver a conectar. Eh, y yo quisiera dejarles un par de preguntas hoy. Si tienen algún papelito, las escriben y si no, simplemente las escuchan y en algún momento se las hacen y tratan de responderlas. Yo les quiero preguntar, ¿cómo están ustedes transitando esta pandemia? ¿Cómo se sienten? ¿Están eligiendo cómo vivir esta pandemia? ¿Están eligiendo cómo quieren que sean sus días? ¿O siguen viviendo en automático? ¿Siguen viviendo con el mismo ritmo anterior y sin poder detenerse? Yo les pregunto, ¿se animaron a hacer cosas diferentes en esta pandemia? ¿Qué cosas diferentes han hecho? ¿Se animaron a hacer recetas nuevas, comidas diferentes, hábitos diferentes? Yo les pregunto, ¿están viviendo esta pandemia como una limitación o están viviendo esta pandemia como una cantidad de nuevas posibilidades, como la posibilidad de reinventarse, como la posibilidad de empezar a transitar nuevos caminos? Son solo preguntas, solo preguntas. Eh, a veces nos dejan más aprendizaje las preguntas que las respuestas, o las soluciones, ¿sí? Porque cada uno tiene sus propias soluciones. Quizás las mías a vos no te sirven. Así que eh,
yo les voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia durante esta pandemia, cómo me reinventé para poder seguir trabajando. Y me gustaría que ustedes también en algún momento compartan y me cuenten lo que han hecho. Eh, a ver, cuando todo esto comenzó, yo me resistía un poco a que esto fuera verdad, ¿no? Me parecía una película de ciencia ficción y quería seguir atendiendo porque les tengo que confesar que tengo un problemita, no un problema, un problemita, ¿no? Una limitación con las pantallas, salvo con la del celular, pero bueno, no trabajo con computadora en mi consultorio y sigo siendo una defensora de lo vincular a través de lo visual y del cuerpo y de ese trabajo artesanal, ¿no? Así que no trabajo con computadora, con lo cual no hay muchas horas del día que use la compu. Eh, y bueno, lo que se planteaba frente a este aislamiento era esto, la única opción era seguir atendiendo mediante este medio. Primero, cuando finalmente el aislamiento fue obligatorio y bueno, ya me quedé en casa y ya prácticamente ya salí muy poco, organizándome para salir una vez por semana, bueno, como todos saben. Primero entré en un estrés muy grande, una angustia muy grande, porque toda la situación era súper angustiante y además concretamente no sabía, no se me ocurría cómo seguir adelante con los tratamientos de mis pacientes. Y bueno, en ese momento el armado de las redes, eh, la creación de redes que tanto se ha visto y se ve durante esta pandemia. Estamos todos tan unidos, ha surgido tanta solidaridad, surgieron tantas situaciones de pensar en el otro, de tener en cuenta al otro. Eh, bueno, empecé a hablar primero con todos los integrantes de mi equipo, con amigas, con colegas. Y nada, las ideas fueron llegando y, bueno, decidí hablar con todas las familias de mis pacientes y proponerles diferentes propuestas de trabajo online, porque con no todos mis pacientes puedo hacer un Zoom o un Skype. Tengo pacientes muy chiquititos, bebitos o chiquitos que son realmente que tienen un gran grado de inquietud o dificultades de atención, con los cuales probamos hacer la sesión vía este medio y no funcionó. Igualmente, todo lo que se planteó de entrada no fue la forma estática con la que se mantuvo todo este tiempo. Vamos como cambiando, ¿sí? Y bueno, así fue como estoy trabajando mediante tres sistemas. Un sistema que es las sesiones online, que pueden ser con el niño solo o con el niño, con el papá o la mamá al lado, y que participan de la sesión o no, o simplemente observan, mediante sesiones que envío por mail y que los papás realizan y me envían el video o la foto de las actividades que hacen y estamos en permanente contacto y hacemos o videollamadas o Zoom con los papás como para seguir acompañándolos y apoyándolos en toda esta tarea. Y también empecé a hacer videos que gustaron mucho, videos cortitos, con actividades cortitas, varios videos que representarían los 45 minutos de una sesión, con algunos son un poquito más estructurados, con todo lo que tiene que ver con praxias y trabajo más tradicional de una fonoaudióloga, y otros tienen que ver más con el desarrollo emocional, ¿sí? Y el poner en palabras todo esto que está pasando. Eh, que los niños puedan a través del juego simbólico poner en palabras todas estas emociones que están flotando en el aire, todo esto de que en el afuera está lo malo, en el afuera está el peligro, el afuera es amenazante y solo estoy a salvo adentro. Bueno, esto es muy interesante poder trabajarlo y poder ponerlo en palabras. Y qué mejor espacio que el juego y qué mejor el juego con papá y mamá para poder trabajar todas estas emociones. Entonces los videitos tienen algunos
tips y actividades para trabajar todo lo neurolingüístico y el lenguaje, y otros juegos, y otros tienen las actividades como más tradicionales. Y la verdad es que estoy trabajando muy bien, contenta. Tenemos un contacto muy cercano con las familias, más que nunca en este momento, y con los padres. Eh, He recibido videos de actividades de los chicos hermosos, hermosos, con padres súper creativos que han armado, gracias a Dios el tiempo nos viene acompañando muchísimo, este tiempo primaveral, este otoño primaveral que tenemos, veranito. Y bueno, hay muchos papás que han armado situaciones, circuitos en el jardín con todo tipo de postas y premios, e interviniendo toda la familia. Eh, una familia que admiro armó dentro de su casa un sector, tienen 4 niñitos, un sector que es como un departamentito debajo del bajo escalera, y les han colocado estantecitos, mejoraron el piso. Bueno, vieron que a los chicos les gusta mucho estar en lugares pequeñitos. Mis hijos cuando eran chicos les encantaba armar casitas en diferentes partes de la casa y dormir en esos lugares que no fueran su habitación. Y mientras más chiquititos y más contenidos estaban, mejor. Bueno, he visto mucha creatividad en este tiempo por parte de muchos papás. Eh, pero también me llega muchas preocupaciones de muchas familias que, por ejemplo, los dos papás están trabajando desde la casa, no tienen en este momento ningún tipo de ayuda, deben ayudar a sus hijitos o a los hermanos de mi paciente o a todos sus hijos a completar las actividades del colegio mediante Zoom, más limpiar, ordenar, preparar la casa. Bueno, hay muchos papás que están muy exigidos en este momento. Y lo que se plantea es, o la preocupación de muchos de estos papás, es que los chicos pasan mucho tiempo, como ellos no los pueden convocar o no los pueden acompañar, pasan mucho tiempo frente a la tele, o frente al iPad o la Play, ¿sí? Con lo cual pensé que por ahí esta era una buena oportunidad como para volver a repasar cuáles son las opciones generales de cómo se puede organizar el día de un niño en esta situación donde no hay obligaciones, no hay horarios, no hay que ir al colegio, ¿sí? ¿Por qué? Me parece que hay como todas unos nuevos paradigmas, unas nuevas ideologías acerca del juego, donde cuesta mucho aún a los niños que tienen espacio, que tienen un patio, que tienen un jardín. Hay como una gran tendencia a estar adentro de las casas, adentro de la casa, ¿sí? Rodeado de paredes. Es como que el juego en la naturaleza, que me resulta tan enriquecedor. Amo la naturaleza, amo las experiencias en la naturaleza y me parece que son el medio ideal para el desarrollo corporal, emocional y social de un niño. Como que todas las experiencias en la naturaleza, así sean en un jardín pequeñito, están limitadas, porque hay como una tendencia a querer estar adentro de la casa, ¿sí? Esto también algo que me han comentado muchos papás, ¿no? Hay muchos niñitos que les cuesta, como no solo en la pandemia, ¿no? Como que quieren estar adentro, como que se sienten protegidos adentro de su casa. Hay también otra tendencia a donde se ve que el juego de un niño solo, ¿sí? Si no está el adulto mirándolo o acompañándolo, el niño no sabe qué hacer, ¿sí? Eh, Hay también un miedo generalizado de los papás en esta etapa tan productiva en la que estamos viviendo, no me refiero a la pandemia, sino en esta era tan productiva donde el producto siempre y el resultado está por encima del proceso, ¿sí? O sea, lo importante es llegar y no importa tanto todo ese camino para llegar a ese resultado. Y donde
estamos todos, nada, haciendo una carrera de obstáculos para cumplir objetivos. En esta etapa donde nada, es muy insostenible para una familia, para unos padres, que ese chico se aburra. Y yo lo que les digo es genial que un niño se aburra, es genial, porque a partir de aburrirse o del ocio creativo o de la nada es donde surgen las mejores ideas, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo y hay que poder o animarse a transitar ese momento de malestar o de aburrimiento o de no sé qué hacer. Hay que también animarse a en algún momento no siempre dar directivas y propuestas al niño para que juegue, sino que él solo pueda encontrarlas y generarlas, ¿sí? Eh, entonces, frente a esto, yo les propongo a los papás empezar a generar, si el chico no está acostumbrado a esto, un espacio donde él pueda jugar sin ningún tipo de asesoramiento ni compañía. O sea, no es necesario que los papás estemos todo el tiempo cerciorando y revisando y controlando a qué juegan nuestros hijos, ¿sí? Es muy necesario que el niño pueda tener su momento de intimidad en su habitación o jugando en el jardín, sin que esté siempre el ojo del adulto, ¿no? Juzgando y controlando y dando alguna indicación y diciéndole cómo lo haría mejor, ¿no? Porque siempre los adultos tenemos como esta, esta tendencia que nos sale de manera automática de querer decirle a nuestros hijos o al niño cómo podría hacerlo mejor y más productivo. Para lo cual es maravilloso que el chico tenga espacios donde está jugando solo, lejos de la mirada del adulto, ¿sí? Por otro lado, dentro de la casa, eh, es maravilloso poder incorporar las actividades de la casa también como juego, ¿sí? Yo recomiendo muchísimo la cocina, siempre recomiendo que los padres cocinen con sus hijos, primero porque amo cocinar y he cocinado mucho con mis chicos chiquitos y era una actividad que disfrutaban enormemente y que disfrutábamos todos, no solo el proceso, sino que después era una situación de gran orgullo para ellos, comer y compartir con la familia lo que ellos habían hecho o en lo que ellos habían participado durante el proceso. Con lo cual es increíble la cantidad de aprendizajes que tiene hacer una exquisita, simplemente hacer una exquisita, ¿sí? Ni les hablo, ni les digo muchísimas otras comidas o masitas o postres que tengan un proceso un poquito más complejo. Una exquisita o una gelatina, que son de las situaciones alimenticias más simples, tienen una enorme lista de actividades que una fonoaudióloga podría enumerar que se está trabajando a partir de esa actividad. Bueno, y ni hablar de que, bueno, preparar el alimento es amor, ¿sí? Cocinar es amor para los seres que queremos. Ni hablar de todo lo que se juega en ese momento vincular de compartir un momento de preparar la comida, ¿sí? Eh, con respecto a todas las otras actividades de la casa, ordenar, yo siempre cuento que cuando mis hijos eran pequeños teníamos los viernes a la tarde para ordenar su cuarto y volver a encontrar todas las piecitas de rompecabezas, de juegos de mesa, que estaban perdidas, que se iban guardando en un gran canasto que había. Y era una actividad que compartíamos con música, con un mate o a veces con algo rico para comer. Y, y la verdad que era una actividad maravillosa, era un hábito maravilloso que ahora se los recomiendo a todos los padres de mis pacientes. Además, cuando se quejan que los juguetes los juegos van perdiendo las piezas. Bueno, esta es una manera de aprender a cuidar todas las piezas, sobre todo de los juegos de mesa, los juegos que vienen en caja o los juegos que tienen muchas piecitas, de volver a reunirlas, ¿sí?
y es un momento ideal para que el niño empiece a entender y a realizar el orden de todos esos objetos que tanto ama, que son sus juguetes. Bueno, em, tengo que hablar sí o sí del tema del cual hablo muchísimo con los padres de mis pacientes, que hablo en charlas en colegios y que es un tema que realmente me preocupa muchísimo desde hace un par de años y que nos preocupa a muchos de los profesionales con los que trabajo, que es el uso indiscriminado e indebido de las pantallas, ¿sí? Y cómo el uso excesivo de pantallas, cuando hablo de pantallas hablo de celular, tele, iPad, Play, Wii, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo el uso excesivo de las pantallas fue desplazando y haciendo desaparecer el juego, ¿sí? El juego corporal, el juego social, el juego simbólico y el juego de construcción, todas las áreas del juego necesarias en un niño. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que estoy totalmente en contra de las pantallas? No, poquito. No, no. Lo que digo es que las pantallas deberían tener un espacio en el día y en la vida de los niños, un espacio, ¿sí? Y al lado de ese espacio debería haber otro espacio dedicado al juego social y debería haber otro espacio dedicado al juego físico o corporal, en el afuera, bicicleta, monopatín, correr. Debería haber otro espacio dedicado a todas las tareas gráficas, debería haber otro espacio dedicado al juego de mesa, ¿sí? Al volver a compartir todo tipo de juegos de mesa. Eh, ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos tan preocupados, tantos profesionales, acerca del uso indebido y indiscriminado de pantallas? Porque nos llegan cada vez mayor cantidad de pacientitos con ausencia de lenguaje o con trastornos serios del lenguaje, donde después de hacer una detallada historia clínica con los padres, ellos admiten que han utilizado el iPad o las pantallas desde que los niños eran muy bebitos, 2 meses, 3 meses. Ustedes saben que se están haciendo grandes campañas en muchos hospitales, se estaban haciendo antes de todo este momento, porque hay muchas mamás muy jóvenes que amamantan mirando el celular. Eh, y esto va de la mano con lo que voy a hablar ahora, que es aclararles un poquito, hablar un poquito de TEL y TEA. TEL, trastorno específico del lenguaje, que últimamente se está llamando TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, porque tanto el TEL como el TEA son trastornos del neurodesarrollo, y TEA, trastorno del espectro autista. ¿Qué está pasando? El uso excesivo de pantallas, cuando lo vincular con un otro, cuando los brazos y el cuerpo de una mamá o de un papá, cuando la mirada, cuando el contacto, cuando la temperatura, cuando las palabras, cuando el amor es expresado a partir de todos estos medios, el amor que es expresado a partir de todos estos medios deja de ser expresado y es reemplazado por una pantalla, el vínculo que un niñito, que un bebito, ¿sí? Y que un niñito empieza a establecer con esa pantalla, o sea, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? Es mucho más fácil vincularme con una pantalla que con otro, que con un otro, ¿sí? ¿Y qué nos está pasando? Están llegando muchísimas. Hoy escuchaba un video del Hospital Austral donde hablaban de la incidencia de niños con TEA, del espectro autista. Hace unos 20 años la incidencia era de algo de 7 niños en 1000. Hoy en día es de 5 a 7 niños en 100, ¿sí? Esto ha aumentado de manera exponencial. Y si bien el origen de los trastornos
TEL y TEA ya está comprobadísimo que tienen un origen orgánico, biológico, ¿sí? O sea, son trastornos con una base neurológica, lo cual no quiere decir que sean cuadros neurológicos, pero sí que tienen que ver con un funcionamiento distinto del cerebrito de ese niño. Para que este cuadro se desarrolle, también tienen que, o sea, este niño viene con estas características, pero encuentra un terreno predisponente que es un medio ambiente, ¿sí? Donde todo lo vincular a veces está menospreciado o descendido, ¿sí? Y además, algo que es un tema permanente de preocupación es que hay muchos niñitos con un TEL, con un trastorno específico del lenguaje, o TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje. El niño con TEL no tiene inicialmente dificultades de comunicación, tiene dificultades en su lenguaje, pero tiene una intención comunicativa, ¿sí? A diferencia de un niño del espectro autista, donde lo que falla es la intención comunicativa de entrada. Pero a un niñito con TEL que realiza un uso excesivo e indiscriminado de pantallas, muchas veces lo confunde con un TEA, con un niño del espectro autista, ¿sí? Porque esta gran dificultad con la que nace, si a esta gran dificultad con la que nace, más allá de dónde esté puesto el trastorno, dónde esté puesto el acento en el trastorno, si esto es una dificultad solo en lo expresivo o si esto es una dificultad mixta en lo expresivo y en lo comprensivo, ¿sí? Eh, si a todo esto, que en un momento se pensaba, se cambió justamente el nombre de TEL por TDL, porque se creía que el trastorno específico del lenguaje era un cuadro donde existía un trastorno del lenguaje sin que hubiese ningún tipo de trastorno ni sensorial, ni visual, ni auditivo. O sea, era específico, por eso se decía específico. Esa idea se fue derribando, ¿sí? Porque hay una comorbilidad con muchas otras dificultades de atención, de concentración. Bueno, ahí voy a escuchar ahí voy a contestar una pregunta que me resulta muy interesante. Bien, bueno, ahí me están transcribiendo las preguntas. Ahora vamos a dedicar un ratito para las preguntas. Me perdí, ¿dónde estaba? Sí, bueno, este niñito que nace con esta dificultad de lenguaje, si tiene un exceso de pantallas, empieza a, esto que decíamos, elige o entiende que es más válido vincularse con una pantalla que con un otro. Y empieza a aislarse, ¿sí? Empieza a no priorizar la comunicación. Sus intereses de juego y sus intereses de aprendizaje comienzan a ser más restringidos, más repetitivos. Empieza a tener dificultades de socialización. El juego simbólico no se desarrolla. Y justamente estas son las características básicas del niño con TEA. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niñito, o sea, hacer el diagnóstico diferencial entre TEL y TEA muchas veces es súper difícil porque se nos plantea esta dicotomía, esta situación actual. ¿Qué pasa? Luego de dar un montón de indicaciones a los papás, la primera que suelo dar es dieta de pantallas, o sea, sacamos las pantallas, sobre todo si son niños pequeños, 2, 3, 4, 5 años, suelo prácticamente prohibir las pantallas, por lo menos un tiempo. Esto funciona a la perfección, porque al principio cuesta un poquito, otras veces no, otras veces los papás quedan totalmente sorprendidos por cómo ese niño se adapta perfectamente al mundo sin pantallas y cómo, a partir de, bueno, recursos que se le dan a los papás para que vuelvan a encontrarse con ese niño y a vincularse desde otros lugares, este,
este posible diagnóstico de TEA desaparece y deja lugar a un verdadero TEL, o sea, un TEL. Toda este fantasma que hubo en un momento o esta preocupación de que este niñito fuera un TEA se diluye, ¿sí? Cuando el niño comienza a estar más conectado, cuando aparece el juego simbólico, cuando empieza a socializar y a vincularse con los demás. Bueno, y el TEA, trastorno del espectro autista, justamente refiere a un espectro, o sea, una gran línea donde se encuentran muchos cuadros con diferentes características, diferentes grados, ¿sí? Pero básicamente lo que distingue a un TEA es un niño que en muchos casos tiene ausencia total de lenguaje, que no tiene un interés de comunicarse, en el que casi todas las áreas y actividades pragmáticas, lo pragmático es lo que tiene que ver con el registro del otro, la mirada, la intención comunicativa, la acción conjunta, hacer algo, proponer un juego y que el chico nos mire y nos siga y quiera participar. Todas esas áreas están descendidas, el contacto visual, que es algo que hoy en día trabajamos como primer objetivo en cualquier niño que llega al consultorio, el contacto visual, ¿sí? Que puedan mirarnos cuando les hablamos, cuando les damos una indicación, cuando les proponemos un juego, cuando hablamos, cuando les preguntamos, cuando iniciamos una conversación, que la conversación sea con contacto visual, es algo que hoy en día se ha perdido, ¿sí? Es uno de los primeros objetivos que trabajamos y que tienen que ver con la comunicación. Entonces, decíamos, en un TEA básicamente los intereses son repetitivos y restringidos. Muchas veces hay una ausencia de lenguaje, a veces hay un exceso de lenguaje, pero un lenguaje sin contenido y un lenguaje que no tiene como objetivo comunicarse con el otro, sino simplemente es como un fluir de, sí, sacar afuera las palabras que tengo dentro, pero no me interesa comunicarme y darle a entender al otro lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. La literalidad es algo muy común en el TEA también, ¿no? Todos los chistes y las cosas son de una manera y no pueden ser de otras. Por eso les cuesta tanto desarrollar el juego simbólico y la fantasía, ¿sí? El decir, bueno, este perrito que está por acá, no, María Elena, eso no es un perrito. Bueno, este tipo de cosas que cuando el niño empieza a poder conectarse, ¿sí? Se empiezan a ver logros y empieza a poder salir de este aislamiento y de este cuadro y empieza a poder desarrollarse. A ver, acá me preguntan, ¿cómo se hace para sacar a un niño de la pantalla y que vuelva a jugar? Bueno, a ver, yo creo que por eso yo les dejé primero unas preguntas. O sea, primero los adultos eh, tenemos que preguntarnos primero cuánto tiempo estamos nosotros con las pantallas. Y la realidad es que la mayoría de los adultos también pasamos mucho tiempo con las pantallas o el celular pasó a formar parte, es como nuestra tercer mano, ¿no? Es como que uno sale y, bueno, nada, doy ejemplos de antes de la pandemia, uno sale y haces 10 cuadras y te diste cuenta que no llevas el celular y tenés que sí o sí volver porque uno tiene todo en el celular. Pero bueno, me parece que por eso les decía que este momento de la pandemia es un momento de quietud y de volver a preguntarnos y eh, de volver a sentarnos al sol para fijar la vitamina D y volver a pensar o empezar a pensar quiénes estamos siendo, ¿no? En relación a las pantallas y qué lugar ocupa el juego y la creatividad en nuestra vida, ¿sí? O sea, me animo a tomar nuevos desafíos para resolver problemas, me animo a probar diferentes caminos, me animo a salir. Se habla mucho hoy en día de la zona de confort. Yo digo que la zona de confort es la zona conocida, porque no necesariamente en la zona de confort estamos cómodos, sí estamos dentro de un lugar conocido, entonces lo conocido nos apapacha, ¿no? Nos acompaña, es como que es más fácil quedarnos en ese lugar conocido que animarnos a algo nuevo. Entonces, primero replantearnos cuánto tiempo le dedicamos en nuestros días, en nuestra vida, a la vida real, ¿sí?
a las manos en la masa, a cuidar nuestras plantas, a cocinar, a charlar con el otro, a cantar, a divertirnos. ¿Cuántas actividades de las que hacemos en la vida cotidiana, ducharnos, lavarnos los dientes, hacer la cama, cocinar, no sé, lavar el auto, ordenar nuestra casa, las hacemos conectados con lo que estamos haciendo? ¿O las hacemos pensando en otra cosa para que eso ya quede terminado y pasar a lo siguiente? Entonces, en la medida en que el adulto empieza a estar más conectado con el ahora, con lo que está viviendo, con lo que está sintiendo, con lo que está pensando, se lo va a poder transmitir a estos niños y lo va a poder sacar. Y va a poder sacar a sus hijos o a los niños de las pantallas, porque va a tener ganas, porque se va a dar cuenta y va a haber experimentado la pasión y la diversión de la vida real. Entonces después tenemos ganas de compartir eso con nuestros niños, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, Creo que otra manera de sacarlos de las pantallas es, bueno, ofrecerles diferentes propuestas. El otro día una mamá me mandó unas fotos de una gran maqueta que hicieron ahora los papás, con todas las casitas y la ciudad pequeñita y los muñequitos y las calles. Nada, algo maravilloso, algo maravilloso. Además, hoy en día hay recursos en todos lados. Uno busca Pinterest, Instagram, hay millones de lugares para buscar recursos si si a uno no se le ocurre qué hacer, ¿sí? Yo creo que está buenísimo que haya diferentes opciones en la casa. Esto que les decía de revisar las fotos, mirar, revisar los placares, mirar qué tenemos en nuestra casa. En esto pueden participar los chicos y pueden armar una caja con elementos que mamá y papá tienen, perdón, que ya no usan más, y armar una nueva caja de disfraces para jugar y disfrazarse, que no necesariamente tienen que ser los disfraces comprados y terminados. Yo siempre cuento que a mis hijos, cuando les hacíamos un regalo, les gustaba, terminaban jugando más con la caja que con el juguete que les regalábamos, ¿sí? Entonces, eh, plantearnos esto: ¿qué posibilidades les doy a mis hijos de que tengan experiencias y aprendizajes valiosos, divertidos, gratificantes, diferentes y fuera de la pantalla? ¿Cuánto me comprometo y cuánto pongo el cuerpo en todas estas actividades, acompañándolos? Y también cuánto, como decíamos antes, cuánto les voy enseñando a que también tengan un espacio de juego solos, ¿sí? Y de diversión y de aprendizaje solos. A ver, acá me preguntan cuáles son los signos de alerta que debemos considerar en un TDL. A ver, tanto en un TEL como en un TEA, los signos de alerta son, eh, gracias a Dios, nos están llegando cada vez antes los niñitos. Eh, cualquier, o sea, lo primero que debe hacer una fonoaudióloga, que a una fonoaudióloga jamás se le puede escapar, es frente a un niño que no habla o que habla menos, es comprobar realmente si escucha. Es lo primero que debemos corroborar, ¿sí? Si su audición está en perfectas condiciones. Pero cualquier conducta, o sea, ausencia de lenguaje, lo que antes se decía retraso simple del lenguaje, que bueno, muchas veces ahora se comprueba que no es un retraso simple, sino que es un TEL. Cualquier desviación del lenguaje, ¿sí? O sea, el niñito que habla un montón pero no se le entiende nada, el niñito que no usa los verbos, que no usa las preposiciones, el niño que habla un montón muy claramente desde muy chico y que tiene a veces intereses también muy fomentados por la familia en aprender, no sé, las banderas del mundo, las marcas de autos, y no sé, de pronto tiene 2 años y medio y habla, bueno, esas cosas también son signos de alerta, ¿sí? El aprendizaje de idiomas o de letras o de números fuera de lo esperado. El aislamiento, al niño que no le interesa, que prefiere siempre estar adentro y no le interesa conectarse y compartir con otros.
Eh, la literalidad, la prosodia alterada, ¿sí? Muchos papás dicen, no, lo que pasa es que escuchan mucho YouTube o escuchan muchos cómics o muchos programas con esa prosodia como mexicana. No, no, no. No, no pasa por ahí porque, bueno, la mayoría de los niños hoy en día ven esos programas y no todos se refieren a la frutilla como fresa o, o dicen oye. Bueno, entonces estos son los signos que nos tienen que llamar la atención. En un curso que hice hace 2 años con el equipo de Leonor Kibrick, ellas dicen, hablando de TEL, que un niñito que a los 2 años aún no pronuncia una cierta cantidad de palabras, que se considera que un niñito de 2 años tiene que tener alrededor ya de 50 palabras, es muy probable que se trate de un TEL. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es otra cosa que me plantean todo el tiempo en los colegios cuando voy a visitar a mis pacientes, ¿no? Me dicen, Marielena, ¿es normal que un niñito de 3 años todavía no hable? Porque hay muchísimos niños en las salas de 3 que todavía no hablan. Y entonces ahí volvemos a repasar todo el desarrollo del lenguaje de un niño. Y yo les digo, a ver, al año un bebé tiene un promedio de 10 palabras, la cual no quiere decir que las diga perfectamente pronunciadas, y dentro de esas palabras también están las onomatopeyas, ¿no? Los ruidos que hace un perro, un caballo, un auto. Pero seguramente un bebito de 1 año ya dice mamá, papá, el nombre del hermanito, agua, leche, pan, ¿sí? Entonces, alrededor de los 2 años, un niñito tiene un promedio cercano a 50 palabras, y entre los 2 años y 2 años y medio ya empieza a manejarse con palabras frases. ¿Esto qué quiere decir? 2 palabras que quieren decir una frase. Entonces, si ya logramos hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? Y hacer una consulta, que muchas veces estos niños no necesariamente necesitan tratamiento, sino simplemente los papás necesitan una orientación y volver a verlos en un tiempo. Bueno, tengo que ir terminando. Me están diciendo que tengo que ir terminando. Puedes cerrar y volver a abrir el vivo. Se puede seguir. Eh, Así que, a ver, han llegado muchísimas preguntas. A mí me gustaría que sigamos en contacto. Así que les voy a dejar mi mail, creo que va a aparecer en la pantalla también el mail, pero bueno, yo se los digo, es María Cantoni, con doble I al final de Cantoni, @hotmail.com. Lo repito, María Cantoni, con doble I al final de Cantoni, @hotmail.com. Y también los invito a ingresar a mi fanpage de Facebook, que es María Cantoni, Creatividad y Juego. Ahí van a encontrar gran cantidad de material que he subido durante años sobre juego y creatividad. Eh, y bueno, invitarlos a todos aquellos que quieran, eh, estén con ganas y que tengan ese deseo interior de desafiar su creatividad y su posibilidad de juego, a participar en algún momento de los talleres del Camino del Artista que doy en forma permanente. Bueno, ahora los estoy dando en forma online, siguiendo a mi gurú, que es Julia Cameron, que para mí es, nada, es la ídola total de la creatividad. Y bueno, en la medida que desafiemos y desarrollemos nuestra creatividad en nuestro juego, vamos a poder hacerlo y transmitirlo a nuestros pacientes, a nuestros niños, a nuestros hijos y a todos los niños que tengamos cerca. Bueno, todas las preguntas que tengan y todas las dudas, todos los comentarios, los recibiré muy gustosa en mi mail y trataré de responderles a todos. Les agradezco este rato que pasó rapidísimo, rapidísimo. Creo que no llegué a contar todo lo que quería contarles. Les agradezco por estar ahí, espero les haya sido de utilidad y sigamos en contacto porque el juego es el motor del amor. Adiós.